Vamos a Éxodo capítulo 16, verso 16. Aconteció, Hechos capítulo 16, verso 16. ¿Lo tienen ahí? Aconteció que mientras íbamos a la oración, digan conmigo, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. En el griego dice espíritu, no me acuerdo bien cómo, espíritu, bueno, se lo digo en español, de pitonisa, espíritu de pitón. ¿Sí? Es la única vez que es mencionado en la Biblia este espíritu, y dice espíritu de pitón. Les recuerdo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo en hebreo. Cuando dice espíritu de adivinación, decía espíritu de pitón. ¿Está conmigo en las lecturas? Léalo conmigo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Me llama la atención la conexión que hay entre el espíritu de Pitón con el dinero. Hay una conexión, porque lo vamos a ver después, pero hay una conexión entre este espíritu y el tema del dinero. Dice que el espíritu de Pitón que estaba en esta mujer le daba gran ganancia a sus amos. Esta chica era una esclava, ¿sí? Sigo en la lectura. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿vio quién está escribiendo esto? Ya le paso, hacemos un poco de teología. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Él es un doctor, el que está escribiendo el libro de Hechos. Ahí vemos que Lucas estaba caminando junto con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que venía el apóstol Pablo y una mujer, y él venía con ese grupo de discípulos, y una mujer sale al encuentro y comienza a decir, dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Dijo algo malo? Dice: quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Dijo algo malo? ¿Era cierto lo que dijo? Dice: y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió, dice un día, porque varios días lo estaba haciendo, se volvió y dijo al espíritu, en minúscula, es un demonio: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Necesito que me ponga atención, porque lo que vamos a hablar hoy es muy serio. Me he estado enfrentando a este espíritu. ¿Sabe cuál es el problema? Que me di cuenta hace un rato. Hace un rato que me di cuenta a lo que nos estamos enfrentando. No solo yo, lamento decir que toda la iglesia, pero lo he estado viviendo yo personalmente. Y le voy a dar un poquito mi testimonio, ¿no? Dios me ha bendecido grandemente. Usted ya sabe la historia. Comencé por fe en una moto. Yo parecía bagallero vendiendo comida de perro. Después el camión, etcétera. Segundo camión. Luego abrí una empresa de transporte. Hoy le hago flete a Nestlé. Pero en vez de crecer, este año pasado hemos perdido y ha sido todo pérdida. Y lo tremendo de todo es que ahora trabajo el doble, porque mi empresa, o sea, Nestlé, se muda para, creo que es la 101, la que va del aeropuerto a Pando. Es la 101, allá atrás. Voy hasta allá a Pando, voy todos los días. Por ejemplo, el día lunes me levanto 4:30 de la mañana, 4:30 de la mañana, para ir a buscar el camión a la casa de mi padre. Voy a cargar, tengo que estar a las 6 y vuelvo al reparto. Pero después de que termino tipo 3, 4 de la tarde, a las 6 de la tarde tengo que ir a cargar de vuelta.
Y me ha pasado en alguna ocasión que no está en la carga, no está en la factura, por eso he faltado a alguna reunión, cosa que no lo hago más. Pero es una lucha, porque si yo no voy, ellos, bueno, obviamente no cargo, no trabajo, etcétera, y bueno, y otras cuestiones. ¿Y qué sucede? He terminado, a veces voy y guardo el camión, a veces paso por acá a buscar a mi familia, y he llegado a mi casa a las 11, 12 de la noche, y al otro día me levanto temprano. Si ya está cargado, me levanto a las 5:30, 6. Eso ha afectado obviamente mi oración, está afectando nuestra economía porque gasto el triple en combustible, gasto, etcétera, etcétera. Entonces mi empresa, en vez de crecer, se ha achicado. Y esto ha afectado mucho en mi vida de oración. Se lo comento porque aquí somos todos seres humanos. Si usted es casi semidios, lo bendigo. Si usted ya está a nivel querubín o serafín, lo bendigo, gloria a Dios. A mí me falta mucho, estoy en construcción y me esfuerzo cada día por sacar adelante a mi familia. Esto ha afectado mucho mi comunión con Dios, mi servicio y un montón de cosas. ¿Y qué vemos en este espíritu de Pitón? Que cuando Pablo y los que estaban con él iban ¿a dónde? Capítulo 16. Aconteció que mientras íbamos cuando ellos dicen voy al culto, sale el espíritu de Pitón. Cuando dice voy a orar, sale el espíritu de Pitón. Cuando usted se propone mañana me levanto a orar y a ayunar, sale el espíritu de asado y alguien te invita a un asado, de Pitón. Y algo siempre se presenta para impedir que usted se levante en oración. Y este espíritu tiene que ver con el dinero. El sábado pasado hablamos de las deudas, la verdad tremendo, hubieron varios testimonios que tal vez el sábado que viene se den algunos. Pero ¿qué vemos acá? Que tiene que ver con el dinero. Era una cuestión también de dinero. ¿Por qué? Porque esta mujer daba ganancias a su amo. Fue lo que lo enfrentó, que vamos a leer a continuación, que cuando ellos echaron fuera a este demonio, ¿qué sucedió? Los metieron presos. La cosa se puso peor, la cosa se complicó. Y yo me busqué, gracias Señor por el internet, busqué una definición que es Pitón. Como sabemos, Pitón es una serpiente que tiene algunas características. En su cabeza es muy dura porque tiene como unas escamas. Tiene todo escamas en la cabeza, es muy dura, pero tiene un cuerpo muy largo. No tiene veneno, a diferencia de otras serpientes. No tiene veneno, no se caracteriza por su mordida. Usted ya sabe que la pitón se caracteriza ¿por qué? Se lo voy a leer. Y acá sí se lo leo textual, como lo encontré acá. Dice, la pitón es una serpiente astuta, diferente de las otras serpientes, que mata a su presa por inyección, que mata no por inyección de un veneno, sino por golpe, no por veneno, sino por asfixia. La pitón es muy grande, con un tamaño hasta de 9 metros. Se ha encontrado más largas, 9 metros. De acá a Alfredo, no sé, deben haber 5 o 6 metros, ¿no? Imagínese, 8 metros. Imagínese lo largo que puede ser esa serpiente. Yo vi, no sé si era verdad, un video donde se come una vaca. 9 metros de largo y un peso de hasta 160 kilos. Es muy poderosa y puede arrastrarse por el suelo, ataca rápido y se envuelve alrededor de su presa. Hay momentos cuando su presa está dormida o débil y sin ellos, aún sabiendo, las envuelve como una bobina para tomar dominio. ¿Usted me está siguiendo? ¿Cuánto le gustan las serpientes? Es de esta forma que la pitón se envuelve alrededor de la presa
y aprieta lentamente y le quita la respiración. Ponga atención. Al cortar la circulación de la sangre y el oxígeno al cerebro, la víctima se vuelve sin vida. Es interesante notar que generalmente esta serpiente no rompe los huesos cuando oprime, sino que poco a poco le quita el aliento de vida a su víctima. Y tengo aquí mismo característica espiritual de Pitón. El espíritu de Pitón nos quiere quitar el aliento de vida. Y le voy a decir algo, el aliento de vida es muy importante, porque fue el aliento de vida que sopló Dios en el Génesis cuando Adán y Eva. Fue el soplo de Jesús cuando mandó a los discípulos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Fue el aliento de vida, el soplo de Dios que entró cuando Ezequiel profetizó sobre el valle de huesos secos. Entonces, cuando la serpiente comienza a oprimirte, comienza a asfixiarte hasta el punto que te quita el aliento, la presencia de Dios en tu vida. Pero ¿cómo comienza? Quitándote la oración. Cuando se mete el espíritu para interrumpir tu vida de oración, cada vez que te determinas a orar, 21 días de ayuno, poderoso, tremendo, tocamos el cielo con las manos, ¿y qué sucedió después? ¡Puf! Nos caímos. ¿Qué aconteció? Si Dios sigue siendo el mismo, que tenemos que estar 365 días en ayuno, no estaría tan pachoncito. ¿Qué sucede? Es que nosotros, cuando estamos en ayuno, desde que nos levantamos, estamos pensando en orar en la mañana, orar en la tarde, en buscar de Dios. Pero cuando no ayunamos es como que nos distraemos en otras cosas. Ese espíritu de Pitón que se ha estado levantando, lo único que ha estado haciendo es molestarnos para que usted y yo no vayamos a la oración. Quitando el aliento de vida, comenzando a asfixiarnos, y comienza de abajo. Comienza a asfixiarte, comienza a atraparte. ¿Y sabe qué es lo peor que estuve leyendo por ahí? Que cuando la víctima más se esfuerza en querer salir, más te oprime, más tú mismo te atrapas. Cuando en tu propia fuerza tratas de ser libre de este espíritu, peor te agarra. Hola. Tengo anotado por acá. Dice: el espíritu de Pitón nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que no cumplamos nuestra asignación aquí en la tierra. Cada vez que intentamos hacer algo para Dios, el espíritu de Pitón nos aprieta y paraliza nuestro caminar y nuestra intimidad con Dios. Y lo interesante de este espíritu es que busca tu momento de debilidad, cuando estás dormido. Dormido significa no hacer nada, estar quieto. Cuando yo no estoy orando, no estoy buscando de Dios, no me estoy congregando o casi no vengo, eso comienza a asfixiarme. Comienza a asfixiarte, comienza a atarte, y cuando quieres salir estás más atado. Y es peor. Y es peor. Mire lo que sucedió. Vaya conmigo de vuelta a la palabra. Verso 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo espíritu. Le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Lo interesante es que hace días, hace tiempo venía diciendo. Y también eso habla de que hay personas que pueden estar dentro de la iglesia, pero no están profetizando, sino que hay un espíritu de Pitón. Dicen algunos que dicen ser profetas, ¿sí? Que los ve incluso en YouTube, en todos lados, que profetizan, pero no profetizan, adivinan. Satanás también puede adivinar. No es lo mismo. No es lo mismo. Y dicen: ay, aquí el siervo de Dios. Pero ¿sabe qué sucede? Muchas veces están esperando la profecía de ese hombre o la adivinación de ese hombre, en vez de ir a la rodilla y a buscar a Dios.
Mucho pueblo que dice, a ver qué me dice el Señor. A ver, óreme, a ver qué me dice el Señor. Tengo que tomar una decisión. A ver qué me dice el Señor. ¿Por qué no pagas precio? ¿Por qué no entras en ayuno? ¿Por qué no vas a la oración? Y cuando vengas al culto, si el profeta te tiene que llamar y darte una palabra, algo que tú ya has estado orando, simplemente va a confirmarte lo que Dios ya venía hablando a tu corazón. Pero cuando usted viene al siervo de Dios como un adivino, ay, 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 te voy a decir algo, te haces mal a ti mismo y también le haces mal al siervo. Y ahí damos lugar a ese espíritu de Pitón, que es un espíritu de adivinación. Pero lo que corta inmediatamente es tu vida de oración, tu relación con Dios. Y vienes a la iglesia y oras de vez en cuando, pero eso te va asfixiando más. Oportunidades de trabajo que justo, mira, qué lindo trabajo, hace rato que necesitaba ese trabajo y aparece justo el día de culto. ¡Paf! Te sacó de los cultos. Y encima, ¿qué sucede? Encima, ¿qué sucede? Viene en el momento que estás necesitando. En tu momento de debilidad. Te voy a decir algo, Satanás tentó a Jesús en su momento de debilidad, en 40 días de ayuno en el desierto. En el desierto se te presenta Satanás. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? ¿Quieres pan? Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Lo tentó con lo natural. Si eres el Hijo de Dios, tírate. Lo tentó con la voluntad de Dios. Ah, yo me tiro. Sí, yo arriesgo. Sí, cambio de trabajo. Sí, Dios entiende que tengo que trabajar y no puedo ir más al culto. Comienzo este negocio y toman decisiones. Es como que Dios va a hacer lo que yo quiero. Disculpa, pero a Dios no lo obligás. Pero pastor, si yo ofrendo y diezmo, a Dios no lo obligás ni le compras un milagro. Y queremos obligar a Dios y queremos nosotros tirarnos. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? A esa serpiente antigua, como dice Apocalipsis, dragón, dice la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué fue lo tercero que le pidió? Fue la adoración. Todos los reinos te daré. ¿Acaso Jesús no pudo haber dicho sí, acepto? Y hoy estaríamos bajo el gobierno de Jesucristo. ¿Pero qué le pidió? La adoración. Hay algo poderoso en la adoración. Si no, Satanás no lo hubiera pedido. Mire lo que acontece, léalo conmigo. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido, mire, se dieron cuenta que era un espíritu. Dice que había salido la esperanza, dice, de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Claro, pero adivinar si estaba bien. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado, ¿qué le hicieron? Escúcheme, este mismo espíritu, el cual él echó fuera, fue el mismo espíritu que luego los puso presos. Y fue el mismo espíritu que les golpeó. Cuando Jesús cruza el mar y se encuentra con el endemoniado gadareno, en ese hombre se manifestaba el principado de la ciudad. En la zona de Gadar, a los gadarenos, y echó fuera una legión, porque se llamaba legión. Es interesante que cuando ese hombre fue libre, el Señor Jesús se fue, pero luego vino un avivamiento a esa zona. Y lo mismo sucede en ese lugar, porque hay una iglesia en Filipos. Se enfrenta este espíritu a Pablo. Pablo lo reprende, lo echa fuera. Es interesante que el apóstol Pablo le costó unos días darse cuenta, porque no fue inmediato. Dice que hace días que venía haciendo lo mismo y decía: he aquí los siervos de Dios que traen salvación. Decía hasta cosas lindas, pero parecía pastora. Parecía una evangélica la mujer, pero estaba poseída por un espíritu. Y este espíritu salía cada vez que ellos iban a la oración.
molestando. Esto me hace pensar cuando uno va a la oración y recibe llamada y por favor, ¿no? ¿Cuánto le ha pasado? Usted se dobla ahí a orar y el celular, reprende el celular. No deberíamos orar con el celular, pero yo soy uno que le gusta poner música de adoración, ¿verdad? Un instrumental mientras estás orando para no escuchar el barullo de la casa. Uno pone una adoración, pero a veces ese objeto te está sonando y es inevitable no fijarte. Y ¿sabes qué? No estamos poniendo atención a Dios. Es un espíritu que se levanta para que usted y yo no oremos. Y yo dije, ay, bicharraco, con razón. Así que ese era tu propósito. Eso era lo que querías hacer. Miren lo que hace. Verso 23, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que le guardase con seguridad. Le voy a leer algo más. Este espíritu de Pitón intenta quitar el aliento, pero es interesante que no rompe los huesos. ¿Qué quiere decir no rompe la estructura de la iglesia? La iglesia sigue con la misma estructura, pero pierde la presencia, pierde el espíritu. ¿Sabes cuántas iglesias o ministerios muy grandes con estructuras muy lindas, muy fuertes, han perdido el aliento de Dios? Han perdido la presencia. Sigue todo igual, cantan las mismas prédicas, las mismas cosas, todo igual, parece todo igual, pero usted va y se siente y falta algo. Falta presencia, el aliento. No son iglesias de oración, o cuando tú no eres un cristiano de oración. Intenta quitar el aliento. Dice, perdón, me lo anoté por acá. Objetivos de este espíritu. Comienza robando nuestra finanza. Hola. Nos trae desánimo. Quita los sueños de Dios. Tú te veías como un siervo, un profeta, un maestro, un evangelista. Ya está. ¿Sabes qué? Negra, hay que laburar. No voy más. Voy los sábados nomás. Te quita los sueños de Dios. Te trae desánimo. Mata tu gozo y tu esperanza. Hay algunos que se le fue el gozo. ¿Y el gozo qué es? El gozo del Señor es mi. Y alguien sin gozo no tiene fortaleza. Les voy a decir algo muy feo, pero se lo tengo que decir. A algunos se le nota el desánimo en los rostros. ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar que hay tanto desempleo? ¿Y qué va a pasar? Y están con un desánimo y un miedo. Y que tanto robo y que tanto esto. Y están todos desanimados. Sonría que Jesús te ama, dice Gigi Ávila. Gigi Ávila siempre decía, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Se le fue el gozo de los zapatos? ¿Por qué? Este espíritu de Pitón, una de las cosas que hace es quitarte el gozo y quitarte la esperanza. Este espíritu destruye nuestra asignación en Dios. Y este espíritu comienza rodeándote. Y por ejemplo, tenés problema con uno, problema con otro, te desanima la gente, te desanima esto, te desanima la iglesia, te desanima todo. Y como que entra un desánimo en nosotros, un desaliento, pierdo la esperanza, la fe, ya no hay expectativa de venir a la iglesia, no hay expectativa de la presencia de Dios. Este espíritu destruye tu asignación en Dios. Este espíritu detiene nuestra vida de oración, pero sobre todo quita el aliento de Dios, porque la oración es la respiración del cristiano. El problema es que algunos son, creo que hay unos animales, creo que es la ballena, que la ballena es un mamífero.
simplemente sostiene la respiración bajo el agua mucho tiempo. Hay algunos que son medios mamíferos, así medio ballena, que aguantan el agua, el aire, en vez de respirar a cada rato. Oran una vez al día o una vez a la semana. Deberíamos respirar todo el tiempo, ser como los pescados que tienen branquia y respiran bajo el agua. Deberíamos aprender a respirar en medio de los problemas, aprender a estar en oración todo el tiempo. Estoy trabajando y estoy orando, estoy planchando y estoy orando, estoy en la iglesia, estoy orando, estoy hablando con Dios. Si le va a aplaudir, hágalo, alabe a Dios, pero comienza a orar todo el tiempo, a respirar. Aleluya. Dice acá, ¿sabe qué? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 1. Y yo sé que a Alfredo esto le va a gustar. Éxodo capítulo 1. ¿Cuántos se acuerdan de cuando Dios hizo libre a su pueblo? Y el sábado pasado hablamos algo de eso. Éxodo capítulo 1. ¿Y sabe qué? Vamos a ir al verso 11. Dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo. ¿Sabe qué? Aguántese. Vamos más para atrás, si usted entiende lo que estamos leyendo. Verso 7, capítulo 1, verso 7, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó toda la tierra. ¿Cómo fue que dijo la ministra de Educación? ¿Que somos qué? Que somos una plaga. Esta plaga que se sigue creciendo, se están multiplicando. Miren, nuestros gobernantes están diciendo que somos una plaga. Así que podés decirle al que está a tu lado: ¿qué haces, plaga? No seas plaga. Lo mismo que está sucediendo hoy. Me acaba de llegar una foto, y que lo graben y que salga, de nuestro intendente actual en una terreira. Qué diferencia, ¿no? Y critican, hicieron un escándalo porque hubo una candidata que ni siquiera es nada, que se tira a pelear las internas porque la vieron en un púlpito. Acá no soy de ningún partido político, pero mire la diferencia. El ministro del Interior también, en las elecciones pasadas, salió sentado en una terreira. Y en El Observador, el diario El Observador, Martínez dijo: soy masón y feminista. ¿Quiere votarlo? Vótelo. Pero después no se queje. Esos mismos, suena algo parecido a lo de ahora, ¿no? Nuestros gobernantes, que buscan en la brujería, que buscan en la hechicería las respuestas que solo la tendrían que tener en Dios. Lamentablemente, esos son nuestros gobernantes, y así está el país. Éxodo, verso 7 dice, capítulo 1, verso 7, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora entiendo por qué nos dicen plaga, porque nos tienen miedo. ¿Vieron lo que pasó en Brasil con Jair Bolsonaro, en Estados Unidos? ¿Sabe por qué? Llegó el tiempo de la iglesia, y Uruguay no va a quedar afuera de ese tiempo. Llegó el tiempo de la iglesia, llegó el tiempo de los hijos de Dios. Que nos sigan diciendo plaga, porque la plaga se multiplica. Y dice la palabra, gloria a Dios. Con razón, mire usted, están asustados. Verso 10: ahora pues, seamos sabios, dijo el faraón, para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Con razón. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenamiento. ¿Qué?
¿Cómo se llama la ciudad? Pitón. Pitón y dice Ramesés. No es Ramsés, Ramesés. Se cree, estuve leyendo por ahí, que era una ciudad donde había un culto pagano a este espíritu Pitón. ¡Wow! ¿Y qué hicieron con los hebreos? Los pusieron a trabajar para Pitón. Les pusieron carga. ¿Para qué? ¿Cuál era el plan? ¿Para qué? Para que no se multipliquen. Ramasés, sí, se juntó Ra y Meses. Era el dios Ra, el dios del sol. Y esa ciudad estaba cerca de lo que era la capital de Egipto. Y pusieron a los hebreos con mucha carga y trabajo, los esclavizaron a trabajar ¿a quién? Para Pitón y para el dios Sol. Y usted sabe que la masonería toma su eje en Egipto y en la adoración al sol. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué nuestra bandera tiene un sol? Hay un sistema económico, y lo hablamos ya el sábado pasado, que lo único que busca es endeudarnos para hacernos esclavos. Ya hablé de la deuda, y la deuda viene a pedir nuestros hijos. Hay una esclavitud, hay una maldición muy fuerte de eso. Es un espíritu cuando nosotros usamos la deuda como impíos, cuando no tenemos control. Y entonces esto viene a esclavizarnos. Esto es tremendo. Lo que vemos es que los hebreos estaban construyendo una ciudad para guardar llamada Pitón. ¿Le parece casualidad esto? Pero mire lo que dice el versículo. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a esta palabra. Mientras más nos opriman, más nos multiplicamos. Mientras más nos persigan, más nos multiplicaremos. Te voy a decir algo. Tal vez en tu propia casa eres oprimido. Tal vez por tu propia familia, tal vez por un sistema, tal vez por errores que has cometido. Podría hablarle mucho. Cuando Israel entra en Egipto eran solo 70, luego pasaron a más de 600,000 personas. Pero ellos, cuando se presentaron ante el faraón, nunca dijeron que eran pastores. Ellos escondieron su identidad. Nunca escondas quién eres. Y se cumplió la palabra que Dios le había dicho a Abraham, que irían presos 400 años. Pero la palabra profética se cumplió a los 430 años. Demoró 30 años. ¿Por qué recién a los 30 años? Porque dice el Señor, le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo. Cuando el pueblo se vuelve a la oración, cuando el pueblo se vuelve al clamor, Dios oye y Dios responde. Dios oye y Dios responde. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo se vuelva a la oración. No importa que espíritu de Pitón se levante, no importa cuánto nos opriman, es tiempo de volver a las rodillas. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Vaya conmigo de vuelta a Hechos. ¿Sabe qué? Éxodo 12. Le voy a dejar una perlita. Éxodo capítulo 12, verso 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés. ¿A dónde fueron? A Sucot. Y aquí dice como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Wow. Ramesés, que era el lugar de esclavitud. ¿Y a dónde fueron? A Sucot. Sucot actualmente es la fiesta judía de Sucot, septiembre, octubre, si no me equivoco, llamada la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Allí había acampado, si mal no recuerdo, Jacob. Por eso quedó el nombre Sucot, tienda. Te voy a decir algo: Dios te sacará de la esclavitud a una fiesta.
Gracias por los 5 amén que dijeron amén. Bueno, esos 5 el Señor los saca de la esclavitud a Sucot. De la esclavitud a Sucot. Necesito terminar con usted. Hechos 16. Ahora sí, vuelva conmigo. Hechos 16. ¿Lo encontró? Qué bueno, yo no. Deme un segundo. Usted es más rápido que yo. Capítulo 16. Miren lo que acontece. Este mismo espíritu que se manifestó a través de esa mujer y confrontó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo reprende, lo echa fuera. Por haberlo reprendido, ¿qué sucede? Lo metieron preso. ¿Sabe qué? Siento que acá hay un pueblo que quiere ser libre. Libre de deudas. Libre de un montón de cosas. ¿Y qué sucedió en Egipto cuando quisieron ser libres? Más los oprimieron. ¿Pero qué pasaba con los judíos? Más se multiplicaban. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando reprendió y echó fuera este espíritu que estaba oprimiendo la ciudad? Él lo metieron en prisión y le dieron, dice que le dieron azotes. ¿Sabe cómo eran los azotes? Eran unas varas. Ponían a la persona y comenzaban a pegarle. Hay unos golpes que se dan en la planta de los pies, acuestan a la persona, le ponen unos cepos y comienzan a pegarle en la planta de los pies y en las plantas de las manos. Los pies quedan hinchados, muy hinchados, sangrando, y sus espaldas también comienzan a sangrar. Son unas varas. No sé, los policías saben lo que es pegar con un palo. Imagínense 30 azotes, 50 azotes, ¿cómo quedaban? Hay algunas anotaciones que dicen que el apóstol Pablo tenía su cuerpo bastante deformado. A tal punto, hay unas anotaciones que él no podía escribir, tenía que escribir con letras muy grandes, porque incluso su vista ya estaba afectada. Y algunos hablan que tenían las rodillas como camello de tantas horas de oración que tenía ese hombre. Pero ese hombre, cuando pasaba, la sombra sanaba a los enfermos. Ese hombre fue picado por una serpiente. Se sacó la serpiente de encima y nada le sucedió. El veneno no surtió efecto. Y cuando fue a esa isla, sanó a todo el mundo. Un hombre de oración. Un hombre que además, un hombre elocuente en palabra, que hablaba 3 idiomas. Un hombre que se cree que además era viudo. Había perdido a su esposa. Le explico por qué. Porque él era del Sanedrín y para ser del Sanedrín tenía que estar casado. Él había sido formado en los pies de Gamaliel, un hombre que conocía la escritura. Le voy a decir algo, usted se queja de los problemas que tiene. Este hombre tenía muchos problemas. A usted no sé, no creo, no conozco, pero no creo que a nadie aquí le hayan dado una paliza o un azote solo por ser cristiano. Acá no conozco personas que hayan sufrido lo que ese hombre ha sufrido, pero ese hombre, como el Señor nos ha pasado, supo permanecer. Supo permanecer. Él supo permanecer. Este hombre que había recibido golpes, que lo habían metido en prisión, miren lo que sucede. Verso 23, después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel y mandando al carcelero que le guardase con seguridad. El grupo de alabanza, si me acompaña, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro. Digan conmigo, en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies con cepo. ¿Por qué la Biblia menciona esto? ¿Usted cree que está por casualidad? El espíritu de Pitón. ¿Para qué? Para que no se mueva. Para que deje de caminar. ¿Cómo comenzamos leyendo? En el verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos hacia la oración, ¿qué hizo ahí el carcelero? Le puso cepo en los pies. ¿Sabe para qué? Para que usted no venga más a la iglesia, para que usted no se mueva más, para que usted no sirva a Dios, para que usted quede estancado espiritualmente, para que usted no busque la presencia de Dios. Queda en prisión, paralizado.
Por eso le estoy mostrando la manifestación de este espíritu de Pitón. Intentó hacerlo con el apóstol Pablo. El problema es que no sabía con quién se metía. Este sí era un hombre de oración. El problema es que a veces estamos tan cansados que nos cuesta orar. El problema es que a veces estamos tan agobiados por los problemas, las circunstancias, las deudas, las cuentas y un montón de cosas que ya no tenemos fuerzas para orar. Pero mire la estrategia del apóstol. Verso 25, pero a medianoche. Diga conmigo, orando. No, dígalo fuerte, orando. Pablo y Silas. Dice, cantaban himnos. Diga, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Y los presos oían. En medio de esa prisión. Dígame la verdad, si eso le pasa a usted, yo no soy más cristiano. Me dieron una paliza, me meten preso. ¿Dónde está Dios? Pero el apóstol Pablo supo permanecer. Ese himno que dice, he decidido seguir a Cristo, si me lo buscan. El apóstol Pablo, seguramente cansado después de una paliza, con sus pies y su mano más adentro. ¿Sabe cómo eran antiguamente? Las cárceles eran cuevas. Así que me imagino que alguna rata andaría por ahí, lo cual era común. Por eso también era una forma también de castigarlos, para que las ratas comenzaran a morderle los dedos. Este hombre que estaba en prisión y Silas con él, ¿qué estaban haciendo? Orando. El espíritu de Pitón se manifiesta cuando usted está a punto de pasar a otro nivel. A medianoche, dice la Biblia que Cristo viene por su iglesia a medianoche. Hay algo que está a punto de acontecer. Nos estamos preparando para la venida del Señor. Y en todo el mundo las iglesias evangélicas están creciendo y se están multiplicando. Pero si es verdad, ha venido un espíritu de Pitón a tratar de paralizarnos, oprimirnos, quitarnos el último aliento. Estamos cerca de la medianoche. Pero ¿qué comenzó a hacer el apóstol? Comenzó a orar y comenzó a adorar. Cuando dos adoradores se juntan y levantan un altar de adoración, cosas poderosas pueden acontecer. En medio de su prisión, yo no sé si cantaban ese himno, he decidido seguir a Cristo, pero con una paliza arriba, en oración, dos adoradores se juntaron y levantaron un altar de adoración. A medianoche, en medio de su prisión, comenzaron a decir, a ver, seguir a Cristo. ¿se anima? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Otra vez. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. En ese lugar no había música. Ese lugar no había sonido. Seguir a Cristo. Los otros presos oían, pero él decía, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo
versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y de todos se soltaron. Yo creo firmemente que hoy el espíritu de Pitón ha quedado al descubierto. Yo creo firmemente que todo lo que está tratando de oprimir a la iglesia, todo lo que está asfixiando el ministerio, todo lo que está tratando de quitar nuestra vida de oración, todo lo que está atacando la intercesión, todo lo que está tratando de poner problemas y disensiones unos con otros, hoy le decimos: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. En el nombre de Jesucristo te reprendo, te echo fuera, Pitón. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, la palabra trajo la luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Yo creo que tenemos que hacer un llamado de salvación. Tal vez aquí hay gente que ha estado en una prisión literal. Alguien me dijo a la puerta: estoy mal. A esas personas que necesitan a Jesús, les voy a pedir que levanten su mano. Hoy es la noche, porque si el Señor nos hizo libre a nosotros, te hará libre a ti también. Levanta tu mano. Si es la primera vez que vienes, necesitas esa paz, necesitas a Jesús, levanta tu mano bien alto. No se la estás levantando a mí, se la estás levantando al Señor Jesús. Ese carcelero dijo: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para ser salvo? Levanta tus manos como ese carcelero. ¿Qué necesito? Si esa pregunta está dentro tuyo: quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Es interesante que ese hombre estaba del lado de afuera de la prisión, pero el que estaba libre realmente estaba preso. Hay gente que dice: yo no soy cristiano, hago lo que quiero, estoy libre, pero realmente estás en prisiones de depresión, en prisiones de pecado, de amargura, angustia. No concilias el sueño en la noche. Hoy el Señor te hace libre. Hoy el Señor te hará libre. Levanta tu mano. Esas manos que se levantan.